Cada viernes por la noche, Ethan, de 4 años, corría a saludar a Marcus, su repartidor de pizza, con un abrazo lleno de emoción. Lo que confundía a su madre Claire no era solo la emoción de su hijo, sino cómo Ethan se aferraba desesperadamente al silencioso repartidor cuando llegaba el momento de despedirse. Cuando Claire finalmente le preguntó a Marcus por qué su hijo estaba tan apegado a él, su respuesta la dejó completamente sin palabras. Claire siempre había mantenido las noches de viernes simples. La noche de pizza significaba pedir de Tony's Corner Pizza, lo que le daba un descanso de cocinar después de una larga semana de trabajo. Pero en los últimos meses, algo inesperado había transformado su rutina normal de cena. Cada viernes, cuando sonaba el timbre, su hijo de 4 años, Ethan, dejaba cualquier juguete con el que estuviera jugando y corría hacia la puerta principal como si corriera hacia la mañana de Navidad. Al principio Claire pensó que era solo emoción por la pizza, pero con el paso de las semanas empezó a notar algo extraño. En el momento que abría la puerta, Ethan apenas miraba las cajas de pizza. Toda su atención estaba en Marcus, su repartidor habitual. Marcus parecía un buen tipo. Tenía 30 y pocos años, hablaba suave y siempre era educado. Había estado repartiendo en su barrio durante unos 6 meses. La rutina siempre era igual. Marcus entregaba las cajas de pizza, Claire pagaba y daba propina, y luego venía la parte que la incomodaba. Cuando Marcus se daba vuelta para irse, Ethan envolvía sus pequeños brazos alrededor de las piernas del repartidor y se negaba a soltarlo. Ella se disculpaba mientras trataba suavemente de separar a Ethan de las piernas de Marcus. Pero su hijo estaba sorprendentemente decidido a agarrarse lo más posible. Marcus nunca parecía molesto. Se arrodillaba al nivel de Ethan y le devolvía un abrazo apropiado. Después de que Marcus se iba, Ethan se paraba en la puerta mirando hasta que el carro de reparto desaparecía. A veces lloraba, preguntándole a Claire por qué Marcus tenía que irse y cuándo volvería. Claire empezó a preguntarse si cambiar de pizzería podría resolver el problema, pero cada vez que lo consideraba, se sentía culpable. Marcus claramente también disfrutaba la interacción. Aún así, algo sobre la situación no le parecía bien. ¿Por qué su hijo estaba tan apegado a esta persona en particular? Ethan generalmente era amigable, pero nada como esto. No abrazaba al cartero o la cajera del supermercado con este tipo de intensidad desesperada. Lo que pasaba la hacía sentir que algo estaba muy mal. Tenía miedo de que pudiera tener un efecto negativo en su familia en el futuro. Mientras las semanas continuaron, el comportamiento se intensificó. Ethan empezó a preguntar por Marcus otros días. Se despertaba preguntando si ya era viernes, si Marcus venía ese día. Las tardes de viernes se volvieron intensas. Ethan se posicionaba junto a la ventana alrededor de las 4, mirando cada carro que pasaba. Comentaba sobre cada vehículo. «Ese no es Marcus. Ese carro es demasiado grande». Marcus maneja el carro blanco pequeño con el letrero de pizza. Cuando Marcus finalmente llegaba, Ethan prácticamente vibraba de emoción. Pero lo que pasaba después de que Marcus se iba realmente preocupaba a Claire. Ethan se sentaba junto a la puerta por 1 hora, luciendo triste y haciendo preguntas desgarradoras. ¿Por qué Marcus no se queda más tiempo? ¿A dónde va Marcus? ¿Marcus tiene a alguien que lo abrace en su casa? Esa última pregunta se quedó con Claire. ¿Marcus tenía a alguien que lo abrazara? Se dio cuenta de que no sabía nada sobre su repartidor más allá de su primer nombre. Una noche de viernes, todo cambió. Marcus llegó 30 minutos tarde
lo que tenía a Ethan trepándose por las paredes de preocupación. Cuando Claire abrió la puerta, inmediatamente notó algo diferente en Marcus. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Su apariencia normalmente pulcra parecía desarreglada. Marcus trató de sonreír cuando vio a Ethan, pero no llegó a sus ojos. Había una pesadez sobre él, una tristeza que parecía llenar la entrada. Ethan fue por su abrazo de despedida, como siempre, pero esta vez fue diferente. Marcus no solo se arrodilló para un abrazo rápido, levantó a Ethan y lo sostuvo cerca, enterrando su cara en el hombro de Ethan, como si tratara de no desmoronarse completamente. El abrazo duró mucho más tiempo de lo usual. Claire se quedó ahí incómodamente, sin saber si interrumpir. Cuando Marcus finalmente bajó a Ethan, rápidamente se limpió los ojos y murmuró algo sobre alergias. Después de que Marcus se fue esa noche, Claire no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La siguiente semana, tomó una decisión. En lugar de solo completar su transacción usual, le iban a hacer a Marcus algunas preguntas reales. Cuando Marcus llegó ese viernes, Claire estaba lista. Después de la rutina usual, le preguntó a Marcus si tenía unos minutos para charlar. Empezó con preguntas simples sobre su trabajo. Luego mencionó lo cariñoso que se había vuelto Ethan con él y preguntó si él tenía hijos propios. La pregunta pareció golpear a Marcus como un golpe físico. Su cara se desplomó y por un momento Claire pensó que podría empezar a llorar ahí mismo. Lo que Marcus le dijo después cambió todo lo que ella pensaba que sabía sobre su rutina de viernes por la noche. Con su voz quebrada por la emoción, Marcus explicó que había empezado el trabajo de reparto 6 meses atrás, después de que su propio hijo, de 4 años, había muerto de leucemia. El niño pequeño había luchado contra la enfermedad por más de 1 año, pero finalmente perdió la batalla justo antes de su 5º cumpleaños. Marcus describió cómo el dolor había destruido completamente su vida anterior. No había podido continuar su trabajo como maestro de primaria. No podía soportar estar cerca de otros niños que le recordaran a su hijo. Su matrimonio se había desmoronado bajo la tensión y se había encontrado completamente aislado, luchando con depresión y el peso abrumador de su pérdida. La mayoría de los días sentía como si solo siguiera los movimientos, entregando comida a extraños y regresando a un apartamento vacío donde cada rincón guardaba memorias del niño que había perdido. Pero luego empezó a entregar en la casa de Claire y algo inesperado pasó. El entusiasmo de Ethan le recordaba tanto a su propio hijo, no solo en apariencia, sino en ese afecto puro y abierto que solo los niños de 4 años poseen. Esos abrazos semanales se habían vuelto la única conexión humana genuina que Marcus experimentaba. Los únicos momentos cuando la soledad aplastante se aliviaba aunque fuera un poco. Marcus explicó que esperaba las noches de viernes más que cualquier otra cosa en su semana. Los abrazos de Ethan le daban una razón para sonreír, un breve recordatorio de cómo se sentía la alegría. Sabía que probablemente parecía extraño a la mayoría de la gente, pero esos pocos minutos con Ethan lo mantenían a flote durante el periodo más oscuro de su vida. Claire sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras escuchaba la historia de Marcus. De repente todo tenía perfecto sentido. Su pequeño niño intuitivo había de alguna manera sentido el dolor y la pena de Marcus, y sin entender las razones, había estado ofreciendo consuelo a un hombre roto que desesperadamente lo necesitaba. Esa noche, después de que Marcus se fue, Claire se sentó con Ethan para explicar lo que había aprendido.
Ethan escuchó cuidadosamente. Luego asintió como si esta información no fuera para nada sorprendente. Le dijo a su madre que sabía que Marcus necesitaba abrazos extra, por eso nunca quería dejarlo ir. Dijo que Marcus se sentía solo, y los abrazos ayudaban a la gente a sentirse menos sola. Claire se dio cuenta de que su hijo, en su sabiduría inocente, había estado dando exactamente lo que Marcus más necesitaba. Esos abrazos de viernes por la noche no eran solo comportamiento aleatorio de niño pequeño. Eran actos de pura compasión de un niño que de alguna manera entendía que el silencioso repartidor necesitaba amor y conexión más que cualquier otra cosa en el mundo. Desde esa noche en adelante, Claire vio su rutina de pizza de viernes bajo una luz completamente diferente. Lo que una vez había parecido comportamiento vergonzoso de su hijo, era en realidad algo hermoso y profundo. Ethan no solo recibía pizza entregada, estaba entregando esperanza a alguien que la necesitaba desesperadamente. ¿Y tú, si hubieras estado en los zapatos de Claire, habrías entendido lo que tu hijo trataba de decirte sobre el repartidor de pizza que necesitaba esos abrazos más de lo que alguien podría haber imaginado?